Los ha vuelto a despreciar una vez más. Tiene que finalizar. Así que no venga echando la culpa a los demás de lo que solamente usted es culpable. Buenos días, queridos espectadores. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un acontecimiento que literalmente sacudió la vida política de Castilla y León. Lo que ocurrió en las Cortes Regionales el 21 de noviembre es imposible calificarlo como una simple reyerta parlamentaria ordinaria. Fue una verdadera confrontación política que dejó al descubierto todas esas contradicciones profundas y conflictos que se han ido acumulando en la política regional española durante los últimos años. Imagínense el salón de sesiones. Los diputados del Partido Popular aplauden a su líder, Alfonso Fernández Mañueco. Acaba de pronunciar otro discurso sobre la importancia del consenso y la estabilidad. Pero entonces se levanta David Hierro, representante del partido Vox, y la atmósfera en la sala cambia instantáneamente. Sostiene en sus manos algún tipo de documento y dice: «Señor Mañueco, he tenido la cortesía de no sacarle esto en mis 2 intervenciones anteriores. Mire, valiente, mire». Mañueco aparta la mirada. «Yo entiendo que usted no quiera ni mirarlo», continúa Hierro. En ese momento queda claro que no estamos observando simplemente un debate, sino un verdadero drama en el que se entrelazan ambiciones, decepciones, promesas rotas y cálculo político. David Hierro no tiene intención de jugar según las reglas de lo políticamente correcto. Ha venido aquí para decir todo lo que se ha acumulado durante los últimos año y medio de tensas relaciones entre 2 partidos del flanco derecho de la política española. Volvamos un poco atrás y entendamos cómo se configuró esta situación. Castilla y León, una de las comunidades autónomas más grandes de España, durante mucho tiempo fue un bastión confiable del Partido Popular. Pero los tiempos cambian. El electorado se vuelve cada vez más fragmentado y para formar una mayoría estable, los partidos tradicionales tienen que buscar aliados. Así fue como surgió en la arena política una alianza entre el PP y Vox. Por las encuestas, y entonces empezó a arrugar las propuestas de Vox, empezó a hacer continuos desprecios, empezó a decir que éramos una máquina de picar carne, empezó a coger un camino que la ha llevado al absoluto fracaso. Y usted, en vez de plantearse recoger cable y enmendar sus errores, sigue insistiendo en los mismos una vez tras otra. Y a eso se le llama soberbia, señor Mañueco. Cuando alguien se equivoca, y nos podemos equivocar todos, lo lógico es admitir el error e intentar enmendarlo. Pero usted es incapaz de admitir un error y mucho menos enmendarlo, señor Mañueco. Usted ha tenido hoy aquí la oportunidad de decir: vamos a dedicar las partidas de los sindicatos a los autónomos. Una alianza que parecía natural, considerando la plataforma ideológica de derecha de ambos partidos. Esta unión permitió aprobar 2 presupuestos regionales. Parecería que la colaboración está establecida. El mecanismo funciona. Pero en política, como se sabe, nada dura para siempre. Especialmente cuando en el asunto intervienen intereses del nivel federal. Y aquí comienza lo más interesante. Según las palabras de David Hierro, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo llamó a Mañueco y le exigió aceptar cierta cuota de inmigrantes ilegales en Castilla y León. Para Vox, un partido que ha construido una parte significativa de su plataforma política sobre una dura política migratoria, esto se convirtió en una línea roja que no se podía cruzar. Vox siempre cumple su palabra, dice Hierro, y en estas palabras resuena no solo orgullo, sino también un reproche dirigido a los oponentes políticos que, en su opinión, abandonan sus principios demasiado fácilmente bajo la presión de las circunstancias. Tanto le importa, señor Mañueco. Usted está intentando volver a estafar a los ciudadanos de Castilla y León, pero los ciudadanos de Castilla y León cada vez creen menos en su palabra porque ya han visto que la incumple de una forma reiterada, una vez tras otra, y lo hace con desprecio, y lo hace con soberbia, y lo hace con egolatría. Y en política y en democracia llega un momento en que hay que buscar apoyos. Y usted ha sido incapaz de buscar esos apoyos. El señor Carriedo el sábado llegó a conclusiones que podían favorecer un acuerdo con Vox. Y usted, en apenas unos minutos, seguro que le llamó, le dijo: Carlos, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Dónde me estás metiendo?
y le echó la bronca para deshacer todo lo que habíamos avanzado el sábado. ¿Usted cree que estuvimos el sábado durante 2 horas y media jugando al mus? Pues evidentemente no. Estuvimos hablando de puntos en los que poder llegar a un acuerdo. Y esos puntos en los que podíamos haber llegado a un acuerdo, usted los ha vuelto a despreciar una vez más. Así que no venga echando la culpa a los demás de lo que solamente usted. Y efectivamente, Vox salió del gobierno de coalición, dejando a Mañueco en la difícil situación de un gobierno minoritario. Pero la historia no terminó ahí. Es más, apenas comenzaba. Hierro acusa a Mañueco de que este, animado por las encuestas sociológicas que mostraban un crecimiento en la popularidad del Partido Popular, comenzó a ignorar sistemáticamente las propuestas de Vox. Empezó a arrugar las propuestas de Vox. No quiere ni mirar. Guarden silencio, por favor. También entiendo que tenga que sacar partido al mitin que lleva repitiendo por todas las sedes del Partido Popular durante esta semana. Lo del ruido, lo de las nueces y todo eso, y que haya venido hoy aquí al Parlamento a repetírnoslo. ¿Le han aplaudido tan fuerte en las sedes del PP como le han aplaudido hoy sus procuradores? Es que se juegan mucho. Es que se juegan mucho. A lo mejor había más procuradores aquí hoy que militantes en las sedes del PP. Mire, el único culpable de lo que pasa aquí es usted, señor Mañueco. Es usted. Empezamos con el pacto o con el acuerdo de gobierno. Firmó usted y llegó a aprobar 2 presupuestos con Vox. Empezó a hacer continuos desprecios. Empezó a decir que éramos una máquina de picar carne. Enumera Hierro, y cada una de sus palabras está impregnada de la amargura de un político que se siente traicionado por un antiguo aliado. Lo que particularmente impresiona de esta intervención es su carga emocional. Hierro no simplemente lee un texto preparado, habla con pasión, acusa, exige respuestas. Cuando alguien se equivoca, y nos podemos equivocar todos, lo lógico es admitir el error e intentar enmendarlo. Pero usted es incapaz de admitir un error, y mucho menos enmendarlo, dice dirigiéndose a Mañueco. Y en estas palabras resuena no solo crítica política, sino algo más profundo, una decepción casi personal. Hierro utiliza una palabra muy fuerte al hablar del comportamiento de Mañueco: soberbia, orgullo, arrogancia. No es simplemente una acusación de torpeza política o errores tácticos, es una acusación de un defecto moral, de incapacidad para mostrar humildad y sabiduría, que son tan necesarias en política, especialmente cuando se trata de buscar compromisos y construir coaliciones. Prestemos atención a las cuestiones concretas que plantea el representante de Vox. Habla sobre prioridades presupuestarias y aquí vemos una divergencia fundamental en los enfoques de los dos partidos. Hierro hace una pregunta retórica. ¿Por qué se destinan fondos a sindicatos y organizaciones que, en su opinión, contribuyen a la llegada de inmigrantes ilegales a la región en lugar de dirigir ese dinero al apoyo de trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas, trabajadores de Castilla y León? No es solo una cuestión de distribución de fondos presupuestarios. Es una pregunta sobre cómo debe ser la sociedad, a quién debe apoyar el Estado en primer lugar, cómo se debe abordar el problema de la inmigración. Vox propone un enfoque radicalmente diferente. En lugar de acoger a inmigrantes ilegales en España, firmar acuerdos con sus países de origen para devolver a estas personas allá donde nacieron, donde viven sus familias, donde, según la opinión de Vox, deben cuidarlos los servicios sociales locales. Esto se puede hacer porque sus colegas en otras comunidades autónomas lo están haciendo, señor Mañueco, y estamos llegando a acuerdos con ellos, dice Hierro. Y en estas palabras suena un reproche directo. Otros líderes regionales del Partido Popular están dispuestos a cooperar con Vox. Están dispuestos a considerar sus propuestas, pero usted no. ¿Por qué? Y aquí llegamos al momento más doloroso de este enfrentamiento. Hierro acusa a Mañueco de una total falta de voluntad para dialogar. Usted ha sido incapaz desde hace año y medio de llamar a alguien de Vox para decirle: vamos a llegar a un acuerdo para sacar el presupuesto que dice que tanto le importa. Año y medio. Imagínense esto. Año y medio de silencio político, de ignorancia, de negativa al diálogo. En una sociedad democrática, donde el compromiso y la negociación son la base del proceso político, tal comportamiento parece, por decirlo suavemente, extraño. Pero Hierro va aún más lejos.
Acusa a Mañueco de intentar engañar a los votantes de Castilla y León. Señor Mañueco, usted está intentando volver a estafar a los ciudadanos de Castilla y León. Pero los ciudadanos de Castilla y León cada vez creen menos en su palabra porque ya han visto que la incumple de una forma reiterada, una vez tras otra, y lo hace con desprecio, y lo hace con soberbia, y lo hace con egolatría. Estas palabras son especialmente fuertes porque tocan la esencia misma de la política democrática, la confianza entre los votantes y sus representantes. Si los ciudadanos dejan de creer en sus políticos, si ven que las promesas se hacen fácilmente y se rompen con la misma facilidad, todo el sistema comienza a fallar. Y Hierro dice directamente: usted está socavando esta confianza con su comportamiento. Especialmente interesante es el episodio con Carlos Carriedo, uno de los representantes prominentes del Partido Popular en la región. El sábado antes de estos debates, Carriedo se reunió con representantes de Vox, y esta reunión, según las palabras de Hierro, duró 2 horas y media. ¿Usted cree que estuvimos el sábado durante 2 horas y media jugando al mus? Pues evidentemente no. Estuvimos hablando de puntos en los que poder llegar a un acuerdo, y esos puntos en los que podíamos haber llegado a un acuerdo, usted los ha vuelto a despreciar una vez más. Aún. Hierro sugiere que Mañueco intervino personalmente para sabotear estas negociaciones. El señor Carriedo el sábado llegó a conclusiones que podían favorecer un acuerdo con Vox, y usted en apenas unos minutos seguro que le llamó. Le dijo: Carlos, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Dónde me estás metiendo? Y le echó la bronca para deshacer todo lo que habíamos avanzado el sábado. Esta es una acusación muy seria. Pinta un cuadro en el que el líder regional no solo no quiere negociar con la oposición, sino que activamente impide tales negociaciones incluso dentro de su propio partido. Si esto es cierto, entonces estamos ante un modelo muy duro, casi autoritario de liderazgo partidista, donde todas las decisiones se toman en la cúpula, y cualquier intento de acción independiente a nivel local se corta de raíz. El acorde final de la intervención de Hierro suena como una sentencia. Así que no venga echando la culpa a los demás de lo que solamente usted es responsable. El único culpable de lo que está sucediendo, según el representante de Vox, es el propio Mañueco. No las circunstancias, no la coyuntura política, no las acciones del liderazgo federal del Partido Popular, sino la elección personal del líder regional, su orgullo, su falta de voluntad para comprometerse, su incapacidad para admitir errores. ¿Qué vemos al final? Ante nosotros se despliega un drama que va mucho más allá del conflicto regional en Castilla y León. Esta es una historia sobre cómo funciona la democracia moderna, sobre las complejidades de la política de coalición, sobre el papel de las cualidades personales de los líderes en el proceso político. Es una historia sobre cómo las diferencias ideológicas, multiplicadas por las ambiciones y la falta de confianza, pueden llevar a una parálisis completa del sistema político. Por un lado tenemos al Partido Popular, una fuerza tradicional del centroderecha español que intenta equilibrarse entre la necesidad de gobernar la región y la presión del liderazgo federal, que a su vez debe tener en cuenta la agenda nacional y las obligaciones internacionales de España. Por otro lado, Vox, un partido relativamente joven que se posiciona como defensor inquebrantable de ciertos valores y principios, dispuesto a sacrificar el poder antes que comprometer cuestiones clave para ellos. ¿Quién tiene razón en esta disputa? No hay una respuesta simple a esta pregunta. La política rara vez es en blanco y negro. Se puede admirar la firmeza de principios de Vox, su disposición a defender sus convicciones independientemente de las consecuencias. Pero también se puede preguntar: ¿no es tal intransigencia un obstáculo para la gobernanza efectiva? Porque la política es, en última instancia, el arte de lo posible, la habilidad de encontrar soluciones en condiciones de intereses conflictivos y recursos limitados. Por otro lado, las acusaciones contra Mañueco también suenan bastante convincentes. Si el líder realmente no está dispuesto a dialogar con sus potenciales aliados, si ignora sus propuestas y sabotea las negociaciones que llevan a cabo miembros de su propio partido, entonces surge la pregunta legítima sobre su capacidad para gobernar efectivamente en condiciones de un parlamento fragmentado. Esta historia también nos dice mucho sobre el estado de la política española en general. Vemos una creciente polarización, el fortalecimiento de posiciones extremas, dificultades en la formación de coaliciones estables. Los partidos tradicionales, que durante décadas dominaron el panorama político, se ven obligados a contar con nuevos actores que no desean jugar según las viejas reglas. Vox representa un fenómeno que observamos no solo en España, sino en muchos otros países europeos. Son partidos que construyen su plataforma política sobre la crítica al establishment político tradicional, sobre la defensa de la soberanía nacional, sobre una posición dura en cuestiones de inmigración e identidad cultural. Apelan a aquellos votantes que se sienten olvidados e ignorados por los partidos tradicionales, que están preocupados por los rápidos cambios sociales y buscan una fuerza política dispuesta a defender sus intereses. El conflicto en las Cortes de Castilla y León no es simplemente una disputa local entre dos políticos.
Es el reflejo de procesos más profundos que están cambiando el rostro de la política europea. Y cómo se resuelva este conflicto puede tener consecuencias mucho más allá de una región española. ¿Buscará Mañueco vías de reconciliación con Vox? ¿Hará los partidos concesiones mutuas en aras de aprobar el presupuesto y la estabilidad de la región? ¿O veremos una mayor escalada del conflicto, quizás elecciones anticipadas y una nueva ronda de lucha política? El tiempo lo dirá. Pero algo está claro ya ahora. El panorama político de España está cambiando y estos cambios son imposibles de ignorar. Queridos espectadores, sigan el desarrollo de esta historia con nosotros. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.